el torneo pasado, luego de caer eliminados, ¿recuerdas alguna declaración de alguien de Guadalajara que le haya echado la culpa o haya usado como pretexto el haber aportado a tantos futbolistas a la selección? No, ¿verdad? No, y cuando le preguntaron a Milito, él dijo... Milito no. Y Milito dijo... O alguien de Chivas, ¿recuerdas ¿recuerdas a esas alguien? declaraciones? Todo mundo, todos los jugadores quieren estar jugando una Copa del El torneo Mundo. pasado nadie. Nadie. No podemos, yo no me puedo... Y dejar hace de dos con acordar. el penal que falla Javier Hernández, ¿recuerdan a alguien de Chivas No, poniendo algún pretexto? Pero sí me acuerdo de Gago. Que Gaby lo dice así como muy general, pero hoy yo creo que tenemos que ser campeones. Ya los objetivos ya no son llegar a la liguilla, ya no es el primer lugar, ya no es meterse a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonar. Se trajeron refuerzos para apuntalar al equipo. Se está creando algo muy grande. Ya llevamos una inercia, ya hoy creo que nos tenemos que exigir, pero el resultado, el único objetivo es campeonar. Puedes ganar, perder, tener buenos, malos partidos, pero la línea está puesta. Se juega lo mismo cada partido. Siempre se va con la intención de ganar, y eso creo que es llamativo. Hoy los jugadores les hablas de Chivas, que todos quieren venir a ser parte y vivir y experimentar lo que se está viviendo. Y por su pasado reciente y sus fichajes, Chivas es el máximo candidato a ser campeón de la Apertura 2026. Sí tienen el nivel y la plantilla, no hay proyectos más sólidos. A ver, Diony dispara la primera, ¿sí o no? No. Y yo, por ejemplo, de entrada me extraña cuando hace un momento que presentabas con el saludo para todo. No, el equipo del que se habla actualmente. Ya olvidamos a Cruz Azul. O sea, es el equipo campeón del fútbol mexicano. No, él no se olvida de Cruz No, Azul. pero es que cuando me habla que nada más, no, del Guadalajara, que todos queremos Es que hablar. Cruz Azul ya es el campeón. Bueno, pero... Entonces, este es el equipo que ahora tendría que dar el siguiente paso Pero hacia hoy adelante. Cruz Azul es el máximo candidato al título. Bueno. 1, es el campeón. 2, tiene 9 partidos sin perder, ya Bueno. contemplado los 2 de ahora. Esa es tu respuesta. 7 victorias y 2 empates. Yo le voy a preguntar a Pietra, a lo mejor me dice que sí es el máximo candidato a ser campeón Guadalajara. Sí, ¿Ya es ves? el máximo o sea, candidato se a vale ser campeón. diferir. Sí, ¿por qué? Porque tiene los argumentos, porque acabas de decir que no fue pretexto lo del torneo pasado, pero es una inercia que viene desde hace 2 torneos, ¿no? Lo de la liguilla no fue pretexto, todos lo sabíamos, nadie del Guadalajara dijo que le hubieran quitado a los jugadores de liguilla, ni mucho menos, pero hoy completo y con los 2 refuerzos de los que hablas, Jordan y Kevin, me parece que tiene los argumentos necesarios para ser el máximo candidato al título. Ok, está Cruz Azul, ok, está Toluca y puede haber otros. Yo sí lo veo con argumentos como para hacerlo porque tiene un proyecto interesante que tenía un buen rato que no lo había, ¿no? El máximo candidato, Adal, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo sigo viendo muy fuerte a Cruz Azul, sigo viendo muy fuerte a Toluca. Si tengo que hablar de un top 3, por supuesto que ahí pongo al Guadalajara. Ya decir que es el máximo, me gusta y me encanta que un futbolista, en este caso el capitán de Guadalajara como Romo, salga y él mismo se ponga esa exigencia y que diga es el objetivo, no conformarnos con el liderato, con liguilla. Y esto es un proceso. Cuando llega Milito se alcanza la instancia de cuartos de final, siguiente torneo se alcanza a semifinales. Ahora yo sí creo que Chivas está obligado a cuando menos llegar a la final aunque ¿no? la pierda, ¿no? Y entonces estarías avanzando. O es solapar, como dice Pietra, llegar a la final y que la pierda. ¿Quién está solapando? No, como dices tú, si los No, que... es que dijiste, no es solapar como dice Pietra. No, Yo dije, como dice de que aquellos que pensamos que si Guadalajara llega a la final, aunque la pierda, tú dices que lo estamos solapando. Ah, sí, tiene que ser campeón y es el máximo candidato al Yo agregaría un ingrediente extra a todo lo que están diciendo, porque sí, Cruz Azul quiere repetir, Toluca tiene un equipazo y tiene muy ¿Pero buena tú lo técnica. consideras a Chivas el máximo? No, espérame, déjame decirte cuál es el otro ingrediente, el América. El América hoy, con la inercia del torneo pasado del América y con la inercia del torneo pasado, desde el antepasado diría yo del Guadalajara, hoy el América sale de esa conversación, se mete las Chivas para mí con el Toluca y el Cruz Azul. Hoy América, entre tanto cambio y tantas cosas y 0 refuerzos y salidas, yo ya no sé no tengo ni idea qué va a pasar con ¿Qué este ibas a equipo. decir? Y en cambio el Guadalajara, con cómo terminó el antepasado, cómo hizo el pasado y los refuerzos que llegaron ahora. Es un equipo, aquí lo tengo, todo el plantel a la vista, que tiene muy buenos medio campo en la contención. Para generar fútbol tenía nada más a Efraín y tenía al Piojo. Hoy tiene a Castañeda, Jordan Carrillo, es mismo Efraín, Brian Gutiérrez, el Piojo. Se quedó Sandoval, se queda Camberos.
tiene muy buena generación de fútbol y 4 centros delanteros. En todos esos nombres que hablas y veo Sí. a la distancia tu papelito, ¿te falta alguna pieza, Ricardo? No, tienes centrales ¿Verdad? de sobra porque retrasas, tienes a Campillo, Aguirre, que es para mí. Aguirre tenía que haber ido a la selección, nomás te Yo digo estoy de esa cosa. acuerdo en eso. Castillo, Tapias, regresó Rey, Brian González, Miguel Gómez, que yo lo conozco perfectamente desde inferiores, que era compañero de la Hormiga, Richie Ledesma, que tuvo un gran torneo. Los contenciones son muy buenos, Gobea, El Oso y Romo. Y a Romo lo metes como central y tiene constructores 3, 4, 5, 6, 7 jugadores ahí en esa zona y 4 centros delanteros. Está muy bien armado, con competencia deportiva y por supuesto que es candidato. Gran desglose, pero vi necesaria la traída a cuento en la conversación del América. Ya el América. Porque el América siempre Del está en la América- conversación, pero el déjame América decirte. ya había sido superado por déjame decirte Guadalajara algo. recientemente. Déjame decirte algo. Cuando hablas del Guadalajara, inmediatamente surge el América, pues son los equipos más grandes, los que generan más expectativa. América viene a la baja, sinceramente. No sé qué piensan en la mesa. Y el Guadalajara viene subiendo y subiendo desde el torneo Por eso, antepasado. Y ya no viene al caso el América. Sí, oye, el América es una incógnita. Bueno, lo quise mencionar para ver si se ardía un poquito Diony, pero no pegó. Lo que sí es una realidad, y lo mencionaba el propio Romo, sí hubo una época donde el futbolista llegaba a Chivas y decía, oye, ¿no quieres venir? Y decía, híjole. Y sí lo había. Y buscaba otras opciones. Hoy Guadalajara vuelve a ser objeto de deseo de futbolistas porque sabe que es más fácil llegar a selección brillando con Chivas que brillando con otro equipo. Esa es una realidad. Y hoy hay un proyecto serio. ¿Cuántas veces no se le criticó a Chivas que no invertía dinero? A Mauri le ha puesto una buena cantidad de 30 plata, millones de dólares, Le ha por lo puesto menos. una buena cantidad de dinero en refuerzos. Y esos refuerzos son bien estudiados, bien analizados. Hoy los futbolistas de Chivas ya no están como antes, que se iban a la fiesta y que se iban al palenque. Hoy están comprometidos porque Milito a todos los trae cortitos. Hoy ya tienes profundidad de plantel. Hoy ya piensas, se están peleando por el puesto de titular. Hoy Castillo, que era un inamovible, por ejemplo, no fue titular el otro día. Sí tienes fondo de armario. Hoy Guadalajara volvió a ser ese equipo que toda la afición quería, ¿no? Que estuviera peleando en los primeros puestos. Yo sí tengo muchas sensaciones de que el trabajo que han hecho tanto Alex Manso como Javier Mier puede traer muchos frutos, llámese título y muy pronto Y decir este torneo. base de la selección nacional. Pero Hace que no. años no lo era. Que no Fueron gane la 5. ansiedad, que no gane la ansiedad. Este proyecto va teniendo el sustento y el avance adecuado para que eventualmente sea campeón. Si Guadalajara no es campeón, el proyecto seguramente seguirá siendo muy sólido. Porque si vamos a medir al Guadalajara el próximo semestre solamente título o nada, me parece un despropósito totalmente para cómo se manejan las cosas en el fútbol de primer nivel, en el fútbol donde los procesos requieren tiempo. Sí, y Javier. así le pasó a Cruz Azul, porque ahí sí creo que viene acaso la comparación. Ah, ahí sí. Porque Pero ya Cruz son Azul 3 torneos, Javier. Está Ya bien. Ya el Sería el Guadalajara tercero, ¿no? requiere Sería de el esa tercero. presión. De acuerdo, Petra. Requiere de esa presión y no que digan, sí, No, pasa sí, nada. pero No. si llega a la Pero- final y la pierde haciendo un fútbol extraordinario y la pierde con Cruz Azul, porque Cruz Azul de pronto trae a un centro delantero que no es el Toro y otro volante, por decirte algo, y tú quedas totalmente satisfecho con que el Guadalajara jugó mejor al fútbol, más sólido, hizo crecer a ciertos jugadores, seguramente caerá el próximo semestre. Yo lo que no creo es que vale en este momento decir Guadalajara título o fracaso. No Es cabe, que- es no que cabe. yo pienso que sí. O sea, ya llega el momento en que se han hecho las cosas. Pasamos de una situación tan complicada de jugadores de la fiesta, y Ricardo lo sabe perfectamente, porque Totalmente. se pilló a varios, a ir creando y manifestándose un proyecto que tiene ahora de 3 torneos. Entonces, a mí me parece que sí requiere de una presión y de una obligación el Guadalajara para ser campeón. Entonces, Yo entiendo si que no hay es otros. campeón, fracasa. Ahora- Yo creo que sí. No, yo creo que no, porque ahí es lo que dice Javier. Pero es parte entonces de un empezamos proceso. a solapar otra Entonces, si vez. España hubiera Ahí perdido está. la final contra Argentina, ¿todo este proceso de Luis de la Fuente sería un fracaso? Ya me No, voy a empezar es que- a guardar en la bolsa tus declaraciones pero- de hace año y medio, Adal. No, yo creo Hace que año Chivas y va a ser medio campeón. Tú dijiste, en 2 años el que Guadalajara va a rompió ser el vestidor. campeón. Yo Chivas. creo que Tú lo sí. dijiste. Sí, y Yo- te lo estoy sosteniendo. Yo creo que sí. Bueno. De ahí a decir que si no lo es ya es un fracaso, No, pero lo que es lo está mismo. diciendo ¿no? Pietra es que sí, la misma afición y los mismos jugadores deben sentir la Claro. obligación Sí. y la presión. Sí. Hay que saber vivir con la presión. Pero de ahí a que ya pase, pasamos, y ahí me incluyo, pasamos muchos directivos ahí, entrenadores,
Ya es momento con esta construcción que viene haciendo y con esta inercia positiva y con lo mostrado en la cancha principalmente. 5 seleccionados nacionales que podían haber sido 6 o 7 porque se quedó fuera Richie Ledesma, Brian González creo que tenía también posibilidades. Y de ser la selección, ya es momento de que se exija el título y creo que tiene totalmente... Pero cuando Adal habla se hable de un fracaso si no se consigue. Pero yo entiendo lo que quiere decir Pietra. Pero cuando Adal habla 2 años, primero se va a cumplir año y medio, cuando acabe este semestre. No, es que cuando presentaron a Milito yo dije, estoy seguro que en este periodo de sus 2 años... 2 años. ¿Y cuánto se va a cumplir ahora que... Lleva un año. Ahí está. Entonces todavía tendría entonces 6 meses, y entonces ya hablamos de obligación. No, está dentro de ese rango de tiempo que se estableció que Guadalajara sería campeón. Ahora, lo que Chivas sí no se puede permitir es a las andadas, es decir, empieza a sacar cuentas en la fecha 17, si entras octavos, si entras séptimos, si estás en noveno, eso ya no. Hoy Chivas por lo menos ya demostró que si de alguna manera se complicara estar entre los 4 primeros lugares del fútbol mexicano, tiene que meterse entre los 6 a lo mucho. No, entre los 4. Ni 7 ni 8. Está bien. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí no se mete entre los 4. Después de ser casi líder general, sí puedes decir, vas para atrás. Pero eventualmente ser segundo en la clasificación o primero y después llegar a la final o llegar a semifinal y en un partidazo ver que te gana el Toluca, hay que ver las formas. Pero no puedes echar para atrás todo el proyecto porque no llegaste al título. Hay otros que están igual de preparados. Arrancaste, te entendía yo, más o menos que es favorito. ¿Para ti en qué lugar lo pones? Para mí es el segundo favorito. Segundo, después de la Después de Cruz Azul. Toluca, y antes del Toluca. Yo lo pongo, con estos 2 refuerzos que creo que van a ser titulares, lo pongo en esa situación. Yo lo pongo 1, pero me parece que por lo menos Adal, tú y Dionisio, no sé. Yo lo pongo dentro de los 3. Yo lo pongo en 1. El Toluca no lo voy a calificar por lo de ayer, porque lo de ayer tiene que ver con lo del sábado. Sí, claro. Ayer se guardó piezas porque él está pensando en trofeo, él quiere trofeo. Claro. Mohamed, estoy hablando de Mohamed. Ayer no puedo contar ese partido. Sí me preocupó la derrota del Guadalajara porque empezar con el pie derecho creo que es importante y no lo pudo hacer frente a Toluca, que era un buen partido, pero ya vendrán tiempos mejores. No te preocupes, por eso, por lo del 2-0 de Toluca, ¿te preocupa? No, me preocupa que es que siempre es importante empezar un torneo con el pie derecho, ¿no? Pero siempre. No, aquí hay bases muy fuertes, sí, muy también, sólidas, pero siempre. Pero sí tiene que replicar lo que hizo el torneo anterior y mejorarlo, entendiendo que el torneo anterior o antes del partido contra Toluca, Guadalajara tenía 14 partidos sin perder en casa. En casa. Y cuando enfrenta a un equipo que es candidato al título, lo dijo Romo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta qué pasa con el Toluca y sabemos que para llegar a esos niveles y aspirar al título, tenemos que trabajar mucho más y ser mucho más contundentes y ser mucho más concentrados en el fútbol que despleguemos. Tiene que ser un poco más claro el oficio de ciertos jóvenes, ¿no? En la liguilla tienen que ser jugadores mucho más pensantes para pequeños detalles en ciertas decisiones. Los jóvenes ya han ido creciendo y van creciendo, ¿no? Lo decía hoy Carlos Salcido, que al Guadalajara le terminó por faltar un poco de oficio en la fase final, independientemente de los jugadores que ya no tuvo, ¿no? Pero estos jóvenes van pisando con mayor firmeza. Yo lo pongo por encima del Toluca porque no sé qué va a pasar con Paulinho, que se lesiona 1 y 3 no. No está Marcel. Y no sé si va a venir el refuerzo importantísimo en lugar de Paulinho. Hablan de Viñas, que ahí la cantidad con el Pachuca no termina por cerrarse, pero al Guadalajara lo veo muy, muy entonado para que este campeonato esté peleando por el liderato general. Porque antes de este proceso... Bueno, no me dejes hablar. No, pues es que estábamos diciendo del tema de apapacho, sí, de un sector de la prensa, de un sector de la afición y en algún momento una zona... No sé si llamarla de confort, porque no puede ser de confort, pero sí como de indiferencia de la misma directiva. Mucha prensa que de pronto dice, no, pues el Guadalajara, si llega a octavos, si llega, ya con eso basta. Si llega a liguilla, con eso basta. Qué bueno, tú sí, y creo que tú también, pero a ver, antes Rayados y Tigres tampoco se planteaban el objetivo de ser campeones y no pasaba nada. Desde que comenzaron a invertir lo que invierten, se lo plantean y cuando no lo consiguen, es fracaso. Hoy Romo sale y dice, vamos por el objetivo de ser campeón. Bueno, ya después si no lo consiguen, son claro, pero ¿hace cuánto no escuchabas una declaración? Siempre era, vamos a trabajar, lo estamos haciendo bien, vamos a buscar los objetivos, ojalá y nos alcance.
Hoy lo de Romo yo es cuando sentenciar. Qué es mala sentenciar un memoria título. tienes. Es que pocas veces declara, pero cada que he escuchado a Mauri Vergara habla de eso. Sí. Habla de los títulos. Hoy me encanta lo que dice Romo. ¿Por qué no partimos de ahí? El torneo pasado todos sabemos lo que sucedió. Tuvo una gran campaña. Ya la anterior llegaba enrachado. Esta es la tercera. Y es una tercera reforzada. Yo pienso que con estos argumentos Luis Romo sale a decir que tenemos que ser campeones y lo vamos a buscar a muerte. ¿Tú te acuerdas, Pietra, de alguna declaración de alguien de Chivas? El torneo pasado, luego de caer eliminados, ¿recuerdas alguna declaración de alguien de Guadalajara que le haya echado la culpa o haya usado como pretexto el haber aportado a tantos futbolistas a la selección? No, ¿verdad? no. Y cuando le preguntaron a Milito, él dijo... Milito no. Y Milito dijo... O alguien de Chivas, alguna ¿recuerdas de esas alguien? declaraciones, todo mundo, todos los jugadores quieren estar jugando una Copa El del torneo Mundo. pasado nadie. No. Nadie. No podemos, yo no me puedo Y dejar hace de dos con el penal que falla Javier Hernández, ¿recuerdan a alguien de Chivas No. poniendo algún pretexto? Pero sí me acuerdo de Gago. Yo no me acuerdo de Gago. Yo tampoco. Me vale Entonces, ¿cómo Gago. saben quién es Gago? Me vale Gago. Un gran futbolista. Fue un gran El que vino y los dejó tirados, ¿no? Sí. El que vino y se comprometió y dejó Y tirado el proyecto. engañó a la directiva, engañó a los Sí, jugadores. Entonces, yo no hablemos de tengo Gago. nada, no ¿Les tengo parece nada, y si los dejó hablamos tirados, de sí. Milito y de Javier Mier y de toda la directiva Mejor, de claro. Guadalajara y Manso. de los refuerzos y de los jugadores que tuvieron un gran torneo el pasado, porque todo eso reúne los argumentos para que Romo salga ahorita a decir que van a buscar el título a muerte. No dijo, el torneo pasado nos fuimos varios jugadores y por eso no fuimos campeones. Tampoco lo está diciendo Yo no ahorita. quiero raspar muebles, ¿eh? ¡Ráspalo! No. Es más, líjalos se de una nota. vez. ¿Quién Menos Sácalo, mal. saca la lija. Quien se sienta ofendido, pues es su problema. Pero desde que esta directiva llegó, calladita, sin salir a declarar, sin andar haciendo promesas de que títulos o nada, o que solamente iban a hablar de campeonato, calladito Manso, calladito Javier Mier, Peláez no va a estar calladito hablando, a Mauri. Bueno, Ricardo lamentablemente fue uno de los que salió. ¿Por eso pedías disculpas por raspar muebles? Ya está abajo pero- escuchándote. pero Ya está sí, abajo una escuchándote cosa. y te va A mí a subir a me reclamar. encantó Pero si estuviera encantó A mí también. declarar. A mí también me Sí, encantó eso. Estuvo Sí. perfecto que lo haya Hubiera A mí dicho. también me perfecto gustó eso que lo de hayan dicho, Ricardo. pero que lo hayan conseguido, no nada más. A que ver, quede pero eso palabra. mismo dice Romo. Romo dice, el objetivo no es ser líderes, el objetivo no es clasificar, el objetivo es ser campeones. Punto y aparte. Claro que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo vamos a buscar, lo vamos a trabajar, lo vamos a... Y otra que suceda. bien. Nadie en el mundo, ni Guardiola, nadie te lo puede sabe. garantizar un título. Nadie. Nadie, pero yo no estoy diciendo. Tuviera que ofrecer una disculpa. ¿Quién? Si estuviera diciendo algo que no fuera verdad. Estoy diciendo puras cosas que están grabadas en video. ¿Sí? Se salieron a prometer títulos. No nada más Ricardo fue uno de ellos. ¿Por qué estás Hubo hablando otros. de administración? No, porque estamos hablando, Hablemos del presente. Pero el pasado de futuro es parte del pasado pero pisado. el pasado de presente. Guadalajara. El pasado presente, el copretérito. Pasado reciente. El pasado de Guadalajara es parte del presente. Estoy de acuerdo. Es parte del Estoy de- proceso. ¿Pero qué se le ha pedido a Guadalajara? Uno, inversión. ¡Oh, cómo ha gastado! Mucho. Sí. Ha traído muy y bien. Dos proyectos. Porque los refuerzos Porque a veces gastaban mal, ¿eh? Es correcto. A esa voy. Que los refuerzos se comporten. Porque lo de los fiesteros que sí existió. sí. ¿Se enteraron ustedes de un Nada, escándalo de algo? nada, cero. Nada. Que rindan dentro y fuera. Porque Milito les dice, esto es 24 horas, los 365 días, dentro y fuera. Todos ahí vamos bien. Que el fútbol sea ofensivo, vertical, que guste a la grada, Sí. lo estamos viendo. O sea, todo lo que se le ha pedido a Guadalajara, pues se está dando. O sea, cada vez, nadie te puede garantizar, Diony, el título, pero cada vez Chivas va dando pasos, no Es sé que- si pequeños, grandes o medianos, pero cada vez se Es que acerca eso es más lo al título. Eso es lo importante. Después de los últimos dos torneos, hoy Guadalajara ya no puede salir de los primeros 4, es más, de los primeros 6 lugares de la tabla. No. ¿Estoy de acuerdo? ¿No? Estoy de acuerdo. Bueno, Seis está bien. está bien. Está bien. 4, ¿no? 5. Bueno, lo que sea. que hay muchos Pero ahí. fuertes. Y después, si vamos a avanzar, hoy Guadalajara en el próximo torneo, aunque se habla de, se ha apuntalado el equipo. ¿Próxima o este? Bueno, este torneo, Este. El campeón y que no sé qué. A ver, capaz no es campeón, pero para mostrar un avance tienes que meterte a final. Aunque la pierdas, aunque la pierdas. Ya estás solapando al Guadalajara. No, pero Tú es que estás estamos solapando. Ya Tendré que superar lo del torneo anterior. Pero estamos hablando que es un Johnny. avance y estamos hablando de paso a paso haz que sucedan las cosas. Escúchame bien.
El Guadalajara es el máximo candidato al título, el más claro candidato al título. Tiene equipo completo, lo va a tener todo el torneo. ¿Arriba de Cruz Azul? Lo que sí, lo que esperamos ¿Qué, es Pietra? que los equipos Arriba no se de Toluca, lesionen después de lo que ningún acabas jugador. Arriba de Cruz de Azul y decir, Romo, Toluca. porque Sí. también Romo que dijo, oye, Bueno, y de Rayados, estamos reforzándonos, pero sí cuando enfrentamos a Toluca nos damos ¿Qué cuenta que hay que equipo- trabajar más. ¿Qué equipo les gustó más el torneo pasado? A mí, el Guadalajara. Sí, y lo ¿A ti? desmantelaron también. El Ok. Chivas y Toluca me Ok. gustaron. No se aprende de los errores del Sí, pasado. sí ¿Qué se está aprende. pasando en el presente? ¿Qué está sucediendo? Un proyecto de éxito. ¿Por qué no lo vamos a poner como el máximo candidato? Me parece al que ahí sí título? te está ganando Va a un estar muy poquito fuerte. tu rojiblanco. No. Tu Por eso les corazoncito. pregunté qué equipo les gustó más el torneo pasado. Por eso, pero el torneo pasado ya fue, Pietra. Por eso, pero trae una inercia. Pero hay que bien. ver. Pero no que el pasado importa cuando encaras el futuro. Claro, pero no que no Vete, habláramos solito del- te pero él contradices. dice que no hablemos del pasado, ya está hablando del pasado. ¿Chivas realmente está listo para ser campeón? ¿O la presión de levantar el título puede convertirse en su mayor enemigo? La afición del Guadalajara vuelve a ilusionarse, pero esta vez la palabra que está causando ruido no es clasificar ni llegar lejos. La palabra es una sola: campeón. Luis Romo salió y dejó claro que este equipo ya no piensa pequeño, que los refuerzos llegaron para competir por todo y que la obligación ahora es pelear hasta el final por el campeonato. Pero la pregunta es, ¿Chivas tiene realmente el nivel para cumplir esa promesa? Porque mientras algunos ven un proyecto que está creciendo con Gabriel Milito, Amaury Vergara y una nueva mentalidad dentro del club, otros recuerdan que en el fútbol mexicano hablar de títulos es fácil, pero conseguirlos es otra historia. La derrota contra Toluca encendió las alarmas y abrió un debate enorme sobre la verdadera fuerza del rebaño. Aquí hablamos de Chivas con pasión, debate y la voz de la afición. Suscríbete al canal para seguir todas las noticias del Guadalajara. Y precisamente comenzamos con la declaración que hizo explotar la conversación en México. Luis Romo puso al Chivas con una obligación clara: ganar el campeonato. ¿De verdad Chivas ya está obligado a ser campeón? ¿O Luis Romo acaba de poner una presión que puede cambiar completamente la temporada del Guadalajara? Porque cuando un capitán sale frente a los micrófonos y dice que el objetivo ya no es solamente entrar a la liguilla, que ya no es terminar en los primeros lugares y que ahora la única meta es levantar el trofeo, la conversación cambia por completo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Luis Romo después de su participación con la selección mexicana y antes de afrontar un nuevo torneo con el rebaño sagrado. El mensaje fue directo, sin esconder nada: Chivas tiene que buscar el campeonato. Ya no hay espacio para conformarse con una buena temporada, con competir o con decir que el equipo está creciendo. La exigencia, según las palabras del propio capitán, tiene que estar en pelear por el título hasta el último partido. Y aquí es donde comienza el verdadero debate entre la afición rojiblanca. Porque una cosa es decirlo y otra completamente diferente es conseguirlo. En el fútbol mexicano todos los equipos importantes hablan de campeonatos, todos tienen ilusión, todos arrancan un torneo pensando que pueden levantar la copa. Pero solamente uno termina celebrando. Entonces la pregunta es, ¿Chivas está realmente preparado para cargar con esa responsabilidad? Para Luis Romo, la respuesta parece clara. El mediocampista considera que el Guadalajara viene construyendo algo importante, que la llegada de nuevos jugadores elevó la competencia interna y que el proyecto encabezado por Gabriel Milito tiene una mentalidad diferente. Ya no se trata solamente de buscar una clasificación, sino de formar un equipo que pueda competir contra los clubes más fuertes de la Liga MX. Y hay algo importante en esta declaración: Romo no está prometiendo que Chivas será campeón mañana. Él mismo reconoce que nadie puede garantizar un título, ni siquiera los entrenadores más exitosos del mundo. Pero la diferencia está en la mentalidad. El capitán está diciendo que el equipo tiene que vivir con esa obligación, con esa presión y con esa responsabilidad. Eso es algo que muchos aficionados del Guadalajara habían pedido durante años. Una postura más ambiciosa. Un equipo que no saliera a la cancha pensando solamente en sobrevivir el torneo, sino en buscar la gloria. Y precisamente ese punto generó un debate fuerte en los programas deportivos de México, especialmente en ESPN, donde analizaron si Chivas realmente volvió a tener esa exigencia histórica o si durante mucho tiempo existió una especie de conformismo alrededor del club. La discusión fue intensa porque algunos recordaron que en diferentes etapas del Guadalajara hubo discursos donde se hablaba de títulos, pero los resultados no llegaron. La afición escuchó muchas promesas en el pasado y por eso ahora quiere hechos, no solamente palabras bonitas antes de iniciar una temporada. Pero también existe otro lado de la conversación. Porque sería injusto ignorar lo que Chivas viene haciendo recientemente. El club ha cambiado su planificación,
ha buscado mejores refuerzos, ha apostado por jugadores con mayor calidad y parece estar construyendo una base más competitiva. La llegada de futbolistas como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda muestra una intención diferente. Ya no solamente se busca completar una plantilla, sino aumentar la competencia y darle más herramientas a Gabriel Milito. Además, el propio Romo destacó algo que internamente parece estar cambiando, la imagen del Chivas. Según el capitán, cada vez más jugadores ven al Guadalajara como un destino atractivo, un lugar donde pueden crecer y competir por grandes objetivos. Y eso es fundamental, porque durante mucho tiempo el debate era si los futbolistas querían llegar al rebaño o si preferían otros proyectos de la Liga MX. Ahora el club intenta recuperar esa sensación de grandeza. Pero claro, en Guadalajara todos saben que la historia se escribe dentro de la cancha. Puedes tener una buena planificación, puedes tener grandes nombres, puedes tener ilusión, pero al final los títulos se ganan jugando. Y ahí aparece el primer golpe de realidad para este nuevo Chivas, Toluca. Porque justamente después de esa declaración de Luis Romo, el equipo enfrentó a los Diablos y sufrió una derrota que recordó que todavía hay mucho trabajo por hacer. El propio capitán reconoció que ese partido dejó una enseñanza. Que para ser campeón hay que competir contra equipos que ya saben ganar, contra rivales con experiencia y jerarquía. Porque esa es la diferencia entre un equipo que quiere ser protagonista y un equipo campeón. El campeón aprende a sufrir, aprende a corregir y aprende a responder cuando llega la presión. Ahora la afición del Guadalajara mira este torneo con una mezcla de emoción y exigencia. Hay ilusión porque parece existir un proyecto más serio, pero también hay memoria de los golpes del pasado. La pregunta queda sobre la mesa. ¿Luis Romo está anunciando el nacimiento de un nuevo Chivas ganador o simplemente está aumentando una presión que el equipo tendrá que demostrar partido a partido? Porque mientras todos hablan de la obligación de ganar el campeonato, hay otro detalle que puede definir esta historia, las decisiones que Gabriel Milito tomará después de la derrota contra Toluca y cómo responderá el equipo cuando vuelva a jugar frente a su gente en el Estadio Akron. La derrota contra Toluca fue solamente un tropiezo del inicio del torneo, o Chivas acaba de recibir una advertencia de que todavía está lejos de ser un verdadero candidato al campeonato. Porque después de escuchar a Luis Romo decir que el único objetivo del Guadalajara es ser campeón, la realidad golpeó rápido al rebaño sagrado. El equipo de Gabriel Milito llegó a la Apertura 2026 con mucha ilusión, con nuevos refuerzos, con una mentalidad renovada y con la expectativa de demostrar que esta temporada podía ser diferente. Pero enfrente apareció un Toluca que recordó una verdad del fútbol mexicano: los campeonatos no se ganan con nombres, se ganan con personalidad dentro de la cancha. El partido contra los Diablos Rojos dejó muchas preguntas para la afición rojiblanca. Porque más allá del resultado de 2-0, lo que preocupó fue la forma en la que Chivas sufrió en momentos importantes del encuentro. Hubo lapsos donde el equipo compitió, donde incluso tuvo oportunidades para cambiar la historia, pero volvió a aparecer ese pequeño detalle que separa a los buenos equipos de los campeones: la contundencia. Y justamente eso fue lo que reconoció Luis Romo después del partido. El capitán no buscó excusas, no habló de mala suerte ni intentó esconder los errores. Al contrario, aceptó que Toluca mostró esa jerarquía que tiene un equipo acostumbrado a pelear por títulos y que Chivas necesita crecer si realmente quiere estar en esa misma conversación. Esa declaración tiene mucho peso porque viene de un jugador que entiende la exigencia de vestir una camiseta grande. Romo sabe que en Guadalajara no basta con competir, no basta con jugar bonito algunos partidos y no basta con ilusionar a la gente. En Chivas la historia exige resultados. Pero ahora viene una parte importante, la reacción. Porque todos los equipos pueden perder un partido. Incluso los campeones han comenzado torneos con tropiezos. La diferencia está en cómo responden después de caer. Y ahí es donde Gabriel Milito tendrá una de sus primeras pruebas importantes como entrenador del rebaño. El técnico argentino llegó con una idea clara: intensidad, presión, orden y un equipo que compita durante los 90 minutos. Pero para que esa idea funcione necesita que los jugadores entiendan que cada detalle cuenta. Contra Toluca hubo errores individuales que terminaron costando caro. Luis Romo cometió un penal que cambió el rumbo del partido y Fernando González quedó señalado después de una jugada donde Chivas pudo haber reaccionado, pero terminó recibiendo el segundo golpe. Y aquí aparece una de las decisiones que más debate generó entre los aficionados: la posible salida de Fernando González del equipo titular. La gente de Chivas sabe que la competencia interna debe existir. Si el objetivo es ser campeón, nadie puede tener un puesto asegurado solamente por nombre o experiencia. Milito tiene que elegir a los jugadores que mejor respondan dentro del campo, aunque eso signifique hacer cambios importantes.
Por eso muchos aficionados comenzaron a pedir modificaciones para el duelo contra FC Juárez. Algunos quieren ver más minutos para jugadores como Brian Gutiérrez o Kevin Castañeda, buscando un equipo con más creatividad y mayor presencia ofensiva. Porque ese es otro punto que preocupa: Chivas necesita generar más peligro. Un equipo que aspira al campeonato no puede depender solamente de defender bien o esperar una jugada aislada. Necesita tener variantes, necesita dominar partidos y necesita transformar sus oportunidades en goles. La afición rojiblanca está cansada de escuchar que el equipo está en construcción. Claro que un proyecto necesita tiempo, pero también entiende que la camiseta del Guadalajara tiene una presión diferente. Y precisamente por eso las palabras de Luis Romo generaron tanta emoción. Porque muchos seguidores interpretaron su mensaje como una señal de cambio. Como si el vestidor finalmente estuviera diciendo: ya no queremos solamente competir, queremos ganar. Pero ahora toca demostrarlo. El partido contra FC Juárez en el Estadio Akron puede convertirse en mucho más que una segunda jornada. Puede ser una respuesta. Puede mostrar si la derrota contra Toluca fue solamente un accidente o si reveló problemas que todavía necesitan solución. Además, Chivas no puede darse el lujo de comenzar perdiendo puntos importantes. En un torneo tan competitivo como la Liga MX, cada partido puede marcar la diferencia entre terminar arriba o sufrir hasta el final. La presión aumenta porque mientras Guadalajara busca corregir errores, otros equipos como Cruz Azul y Toluca ya mandaron mensajes fuertes de que quieren pelear por el campeonato. Y ahí está la verdadera batalla del rebaño: demostrar que las palabras de Luis Romo no fueron solamente motivación de inicio de torneo, sino la declaración de un equipo que realmente está listo para pelear contra los mejores. Porque ahora todos quieren ver una respuesta. ¿Será el Chivas de Milito un equipo que aprende rápido de sus errores o volveremos a ver las mismas dudas de temporadas anteriores? Y mientras la afición espera ese partido contra Juárez, hay otro tema que está haciendo mucho ruido en Guadalajara. Dos de sus grandes figuras regresaron de la Copa del Mundo con un valor mucho mayor y ahora Europa empieza a mirar hacia Verde Valle. ¿Chivas está preparado para perder a sus grandes figuras? ¿O el brillo de Raúl Rangel y Roberto Alvarado en la Copa del Mundo acaba de convertirlos en un problema para el futuro del rebaño? Porque mientras Guadalajara intenta levantarse después de la derrota contra Toluca y busca demostrar que realmente puede pelear por el campeonato, una nueva situación comienza a preocupar a la afición rojiblanca. El buen momento de dos de sus jugadores más importantes no solamente trajo alegría, también abrió una pregunta que ningún equipo quiere responder: ¿qué pasa cuando los grandes clubes de Europa empiezan a tocar la puerta? Raúl Rangel y Roberto Alvarado regresaron de la Copa del Mundo 2026 con una imagen completamente diferente. Los dos jugadores del Guadalajara aprovecharon el escenario más grande del fútbol mundial para demostrar que pueden competir al máximo nivel y dejaron claro que Chivas tiene talento mexicano capaz de brillar en los escenarios internacionales. Y esto no es un detalle menor. Durante mucho tiempo uno de los grandes objetivos del Guadalajara fue volver a producir y tener futbolistas mexicanos protagonistas. Ahora el club puede presumir que dos de sus piezas más importantes fueron fundamentales con la selección mexicana. El caso de Raúl Rangel es especial. El arquero rojiblanco llegó a la Copa del Mundo con mucha expectativa, pero respondió con personalidad. En momentos donde la presión era máxima, donde cada error podía cambiar una historia completa, Tala apareció con seguridad y terminó siendo uno de los nombres destacados del equipo mexicano. Sus actuaciones hicieron que muchos aficionados cambiaran completamente la percepción sobre él. Ya no era solamente una promesa del arco del Chivas, ahora era visto como un portero capaz de responder en partidos de máxima exigencia. Uno de los momentos más recordados fue su actuación manteniendo el arco en cero en encuentros importantes y apareciendo con atajadas decisivas cuando México más lo necesitaba. Esa clase de partidos son los que aumentan el valor de un jugador, porque demuestran personalidad. Y precisamente eso se reflejó en el mercado. Según los valores publicados después del Mundial, Raúl Rangel tuvo un aumento importante en su valoración, pasando de aproximadamente 6.7 millones de euros a cerca de 8 millones. Un crecimiento que confirma el impacto que tuvo su participación internacional. Pero si hablamos de impacto ofensivo, Roberto Alvarado también dejó una marca importante. El famoso Piojo fue uno de los jugadores mexicanos más influyentes durante la Copa del Mundo. Aunque no terminó como goleador, su capacidad para crear oportunidades, generar peligro y conectar con sus compañeros fue reconocida. El dato que llamó mucho la atención fueron sus 3 asistencias durante el torneo. Alvarado demostró que no necesita solamente aparecer en el marcador para ser importante. Su juego entre líneas, su visión y su capacidad para desequilibrar lo convierten en un futbolista diferente dentro de la plantilla. Y eso también aumentó su valor de mercado.
Roberto Alvarado pasó de una valoración cercana a los 7.5 millones de euros a aproximadamente 10 millones. Una cifra que refleja el crecimiento de un jugador que volvió a Guadalajara con más reconocimiento internacional. Pero aquí aparece el gran debate para Chivas. Porque por un lado, la afición está orgullosa. Ver a jugadores del rebaño representando a México en un mundial siempre será motivo de celebración. Significa que el proyecto deportivo está funcionando y que el club tiene futbolistas capaces de competir al máximo nivel. Pero por otro lado, existe miedo. Porque en el fútbol moderno, cuando un jugador destaca, inmediatamente aparecen equipos interesados. Europa siempre está buscando talento joven, y Chivas tiene varios nombres que llaman la atención. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González y otros jugadores han despertado interés por sus condiciones. Y ahora la directiva tendrá que tomar decisiones importantes. Vender para aprovechar el momento económico o mantener la plantilla para buscar títulos. Esa es la gran pregunta. Porque justamente Luis Romo habló de algo muy importante. El objetivo del Chivas ahora es ser campeón. Y para conseguirlo necesitas mantener a tus mejores jugadores. Sería contradictorio construir un proyecto ganador y después debilitarlo cuando empiezan a llegar los resultados individuales. La directiva del Guadalajara parece tenerlo claro. La intención no es regalar jugadores ni aceptar cualquier oferta solamente porque viene de Europa. La postura es que si alguien quiere llevarse a una figura del rebaño, tendrá que pagar lo que realmente vale. Y eso cambia completamente la conversación. Durante años Chivas fue criticado por perder talento o no poder mantener jugadores importantes. Ahora el club quiere demostrar que está en otra etapa, una etapa donde puede competir económicamente y deportivamente. Claro, también existe el lado humano. Muchos futbolistas mexicanos sueñan con jugar en Europa. Es un objetivo profesional que cualquier jugador puede tener. Por eso la situación debe manejarse con inteligencia. Ni cerrar completamente la puerta ni permitir que el equipo pierda sus piezas fundamentales. Porque si algo quedó claro después de la Copa del Mundo es que Chivas tiene jugadores capaces de estar en la conversación internacional. Ahora viene el verdadero reto, mantener ese talento, hacerlo crecer y convertirlo en títulos. Porque al final, de nada sirve tener jugadores valorizados, tener reconocimiento mundial y aparecer en noticias internacionales si el equipo no consigue levantar trofeos. Y mientras todos hablan del futuro de Raúl Rangel y Roberto Alvarado, hay otro movimiento dentro del Guadalajara que está llamando mucho la atención, la influencia que tuvo Luis Romo para convencer a una nueva figura de llegar al rebaño y cómo el vestidor está cambiando completamente su imagen. ¿Un capitán puede cambiar la historia de un fichaje? Porque Luis Romo acaba de revelar un detalle que muestra cómo la mentalidad dentro del Chivas parece estar cambiando, y esta vez no hablamos solamente de dinero o de contratos, hablamos de convencer jugadores de que Guadalajara vuelve a ser un destino importante en el fútbol mexicano. Porque mientras muchos equipos buscan refuerzos llamando directamente a representantes o haciendo grandes ofertas económicas, Chivas está apostando por algo diferente, construir un ambiente donde los propios jugadores sean parte del proyecto. Y justamente eso fue lo que ocurrió con Jordan Carrillo. Luis Romo confesó que tuvo una participación importante para que el mediocampista sinaloense tomara la decisión de llegar al rebaño sagrado. Una conversación entre jugadores terminó siendo una pieza clave para mostrarle a Jordan lo que significa vestir la camiseta rojiblanca y formar parte de un equipo que tiene una presión enorme, pero también una historia única. Y aquí aparece un detalle interesante, no fue una llamada para vender humo, no fue simplemente decirle ven porque somos Chivas. La idea de Romo fue explicarle la realidad del club, hablarle del vestidor, del trabajo diario y de la exigencia que existe dentro de Verde Valle. Porque jugar en Guadalajara no es sencillo. Todo futbolista que llega al Chivas sabe que no solamente está entrando a un equipo de fútbol, está llegando a uno de los clubes con más aficionados de México, donde cada partido tiene una lupa encima y donde cada error puede convertirse en una conversación nacional. Pero también existe algo que pocos clubes pueden ofrecer, la oportunidad de convertirse en protagonista de una historia grande. Y eso parece ser uno de los puntos que Romo quiso transmitirle a Jordan Carrillo. El capitán del Guadalajara explicó que ya conocía al jugador desde antes, principalmente por compartir origen en Sinaloa, y que sabía de las cualidades que podía aportar dentro del campo. Además, reconoció que habló con él cuando existían otras opciones sobre la mesa y que intentó mostrarle que el proyecto de Chivas podía ser el lugar ideal para seguir creciendo. Y esa situación genera una reflexión importante. Porque durante mucho tiempo se hablaba de que Chivas tenía dificultades para convencer futbolistas. Muchos jugadores preferían otros proyectos porque sentían que la presión en Guadalajara era demasiado grande. Pero ahora la historia parece estar cambiando.
La llegada de futbolistas como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda muestra que existe una nueva percepción alrededor del club. Jugadores jóvenes, con talento y con futuro, están viendo al rebaño como una oportunidad para crecer y competir por objetivos importantes. Y ahí también entra el trabajo de Gabriel Milito. Porque una cosa es convencer a un jugador para firmar un contrato, pero otra muy diferente es convencerlo de que llega a un lugar donde puede mejorar como futbolista. La filosofía del entrenador argentino parece ser clara: nadie puede relajarse. El talento tiene que ir acompañado de disciplina, compromiso y trabajo diario. Eso fue precisamente lo que Romo destacó cuando habló del ambiente actual dentro del plantel. Según el capitán, los jugadores que llegan al Chivas entienden rápidamente que no existe una zona de confort. Aquí no basta con tener calidad. Aquí tienes que demostrar todos los días. Y esa frase tiene mucho peso porque conecta directamente con una de las grandes críticas que recibió el club en años anteriores. Algunos sectores de la afición cuestionaban si el equipo tenía suficiente exigencia interna, si todos entendían la responsabilidad de portar la camiseta rojiblanca. Ahora el mensaje parece ser diferente. El vestidor está intentando crear una cultura donde los propios jugadores sean responsables de mantener la intensidad. Y eso explica por qué Romo tiene tanta importancia dentro del proyecto. No solamente es un futbolista más dentro del campo. Por su experiencia y personalidad, se convirtió en una voz de liderazgo. Un capitán que habla con sus compañeros, que intenta convencer nuevos refuerzos y que también sale públicamente a decir que el objetivo es ganar campeonatos. Claro, ahora viene la parte más difícil. Porque convencer a Jordan Carrillo de llegar fue un paso importante, pero el verdadero examen será demostrar que estos movimientos pueden convertirse en resultados. La afición no quiere solamente buenas historias antes del torneo. Quiere verlas reflejadas en la cancha, quiere ver un equipo competitivo y quiere volver a celebrar títulos. Y precisamente ahí está el gran desafío para Chivas: transformar un buen ambiente, grandes nombres y una nueva mentalidad en victorias. Porque si Jordan Carrillo y Kevin Castañeda logran adaptarse, si Gabriel Milito consigue unir todas las piezas y si jugadores como Romo mantienen ese liderazgo, Guadalajara puede estar construyendo algo diferente. Pero todavía queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasará si Europa vuelve a llamar a las puertas del rebaño y empieza a buscar a sus mejores jugadores? Porque la directiva ya tomó una decisión fuerte que puede cambiar completamente el futuro del plantel. Chivas está dispuesto a perder a sus estrellas justo cuando empieza a construir un equipo campeón, ¿o la directiva finalmente aprendió de los errores del pasado? Porque esta es una de las grandes preguntas que rodea al Guadalajara en este momento. Después de una Copa del Mundo donde varios jugadores del rebaño aumentaron su valor, después de un mercado donde llegaron refuerzos importantes y después de que Luis Romo dejara claro que el objetivo es levantar el título, aparece un nuevo desafío: proteger el proyecto. Y la postura del club parece ser muy clara. Chivas no quiere regalar jugadores. No quiere repetir historias donde una buena temporada termina debilitando al equipo porque sus figuras salen antes de tiempo o por cantidades que no corresponden a su verdadero valor. La directiva rojiblanca entiende que construir un plantel competitivo cuesta mucho trabajo. Encontrar jugadores mexicanos de calidad, adaptarlos al sistema y formar un grupo con mentalidad ganadora no ocurre de un día para otro. Por eso, la decisión es firme: cualquier equipo que quiera llevarse a un jugador importante del Guadalajara tendrá que pagar lo que realmente vale. Esta situación tiene nombres propios. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González y otros futbolistas han despertado interés después de sus actuaciones, pero en Verde Valle saben que perder piezas fundamentales podría afectar directamente el objetivo principal: competir por campeonatos. Porque aquí aparece una contradicción importante. Chivas quiere ser campeón, pero también tiene jugadores que llaman la atención internacionalmente. El éxito individual de sus futbolistas es una señal positiva, pero al mismo tiempo representa un riesgo. La afición lo entiende. Todos quieren ver jugadores mexicanos triunfando en Europa, pero también quieren ver al rebaño levantando trofeos. Y después de tantos años de espera, muchos seguidores sienten que este es el momento de mantener la base y pelear por algo grande. Gabriel Milito también dejó una postura clara. Para él, el plantel actual tiene las herramientas necesarias para competir. La llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda habría cerrado la idea de refuerzos, porque el entrenador confía en el grupo que tiene. Eso significa que si llega una salida importante, Chivas no necesariamente buscaría reemplazar inmediatamente al jugador. La confianza está puesta en la plantilla actual. Y ahí está el punto más delicado. Porque mantener figuras demuestra ambición, pero también aumenta la presión. Si Guadalajara dice que quiere ser campeón, tendrá que demostrarlo dentro de la cancha.
Ya no hay espacio para solamente hablar de procesos o proyectos. Ahora el discurso es ganar. La directiva, el entrenador y los jugadores están enviando un mensaje: este Chivas quiere competir diferente. Pero el fútbol siempre tiene una última palabra. Porque mientras Guadalajara intenta cerrar filas y proteger a sus estrellas, otros equipos de la Liga MX también están armando planteles fuertes para pelear por el título. La batalla apenas comienza, y la pregunta que queda es: ¿será esta la temporada donde Chivas consiga transformar una gran planificación en un campeonato, o todavía falta ese último paso para volver a la cima? Chivas Femenil tiene un problema interno con Damaris Godínez, o la afición se preocupó antes de conocer toda la historia. Porque en los últimos días el nombre de Damaris Godínez comenzó a generar dudas entre los seguidores del rebaño femenil. La defensora no apareció junto al grupo durante la pretemporada en Querétaro y rápidamente comenzaron los rumores sobre una posible salida del Guadalajara. Y claro, la preocupación de la afición tiene sentido. Chivas Femenil viene realizando una renovación importante en su plantilla, con varias salidas y movimientos dentro del equipo, por eso cualquier ausencia de una jugadora importante genera preguntas. Pero la situación parece ser diferente a lo que algunos imaginaban. Aunque el club no explicó oficialmente todos los detalles de su ausencia, existen versiones de que Damaris habría estado trabajando en las instalaciones del equipo junto a la jugadora lesionada Ana Camila Hernández. Es decir, no necesariamente se trataría de una despedida o de un conflicto. Además, un detalle llamó mucho la atención: el propio club rojiblanco tuvo un gesto con la futbolista por su cumpleaños, publicando mensajes en sus redes oficiales, algo que transmite tranquilidad sobre su continuidad. Damaris se ha convertido en una pieza importante para Chivas Femenil desde su llegada al equipo. Su historia también representa mucho esfuerzo, porque antes de consolidarse como profesional tuvo que superar momentos complicados en su carrera. Ahora el objetivo del Guadalajara es llegar preparado a la Apertura 2026, después de una pretemporada donde el equipo todavía busca encontrar su mejor versión. La derrota ante León encendió algunas críticas, pero también sirve como aviso de que todavía hay trabajo por hacer. La gran pregunta es: ¿Chivas Femenil está listo para volver a competir por los primeros lugares o la renovación de plantel necesitará más tiempo para dar resultados?